se quitaron algunas personas. Que estoy grabando. Me imagino a ustedes sí, también les sale en la nuestra, esquina superior grabando. izquierda. Sí, dice grabando. Ya, perfecto. Entonces, dice ya, grabando. ok, estamos grabando. Ok. Entonces ya estaríamos, por favor, presten cuidado para deshabilitar los micrófonos. Y damos, don Juan, para que los saludos oficiales. Don Juan Morales. Escucha, bueno, gracias, José. No, agradecerle a los compañeros. Aquí estamos listos, don Juan. Adelante, don Juan. Agradecerle a los compañeros dirigentes provinciales que están presentes en esta videoconferencia, a la cual hemos, por supuesto, invitado al economista y asesor de la ANEF, de la Central Unitaria, compañero Manuel Gajardo, para conocer un poquito cuáles son los lineamientos de carácter económico que el gobierno está impulsando y que se traducen fundamentalmente en el tema del recorte presupuestario, ¿no es cierto?, y de la modificación presupuestaria y de algunas medidas que, desde el punto de vista económico, se están aplicando hoy en día, digamos, ¿no? Y que son, en cierta manera, el basamento, ¿no es cierto?, para algunas medidas también de carácter político, como estos acuerdos de carácter social y otros más, digamos, ¿no? Para nosotros, como dirigentes de la Asociación de Empleados de Tesorería, es sumamente importante conocer cuáles son los alcances de estas acciones, ¿no? Y por eso creo que un insumo importante es el que Manuel nos va a entregar ahora, con el compromiso de que nosotros sigamos analizando, sigamos estudiando y sigamos conociendo, digamos, ¿cierto?, para poder también tener más elementos que nos permita contextualizar el cuadro político, económico y social que hoy día nuestro país enfrenta. Entonces, darle las gracias a todos los presentes y, por supuesto, al compañero Manuel, ¿no?, que está hoy día a cargo de la presentación. Ahí José Luis va a ser quien va a dirigir la conversación. Cualquier palabra que se le quiera pedir, por favor, con él, ¿no es cierto?, para que podamos hacer una buena presentación y una buena intercomunicación. Gracias a todos nuevamente. Bueno, perfecto. Quiero que me confirmen que me escuchan bien y que ven perfectamente la presentación. Escuchamos bien. Perfectamente. Y ven en pantalla se ve la presentación, ¿verdad? ¿Escuchamos bien, Manuel? No. No, sí, en este momento no se está viendo la presentación. Vamos a solucionar eso, por favor. Ahora. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí está presentando. Está cargando un archivo. Ahí está la presentación. Ya. Perfecto. Ok, bueno, por favor, bloquear los micrófonos. Sí. Oye, en primer lugar, yo les quiero agradecer la oportunidad de conversar con ustedes hoy día. Yo creo que, como bien lo decía el presidente Juan Morales, este es un tema muy relevante para la sociedad chilena en general y para los trabajadores y trabajadoras del sector público en particular. Porque es el tema que tiene que ver con cómo está manejando este gobierno la pandemia, no tanto por hacer un juicio al gobierno, que igual puede hacerlo si quisiera, sino que tiene que ver con cómo vamos a salir de esta situación tan grave que hoy día nos está azotando. Y qué impacto va a tener para nosotros los trabajadores del sector público respecto de los recortes que hay hoy día y que se están previendo para los próximos años, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy relevante y, por tanto, yo felicito la iniciativa de AET de preocuparse de estos temas, de ponerlos en agenda, de conversarlo con sus dirigentes nacionales y regionales, porque es el tema en que hoy día tienen que estar los trabajadores del sector público, porque aquí no estamos jugando el tema de dotación, de horas extraordinarias, de viáticos, de la eficiencia de nuestros servicios con el tema de presupuesto base cero, como va a ver en la charla. En primer lugar, llamar la atención respecto de cómo es posible que Chile pase de ser, según nuestras autoridades, un país reconocido mundialmente por su buen manejo de la pandemia, a un país que ostenta casi la tasa más alta a nivel mundial de contagios por número de habitantes. O sea, ¿qué explica una situación tan esquizofrénica como esta? Con un ministro Mañalich, soberbio, digamos, insultando a algunos epidemiólogos que hablaban, que no compartían la estrategia que él estaba planteando y los trataba de ignorantes, así de brutal, y que hoy día dice que todo lo que él creía se le desvanece como un castillo de naipes, o sea, ¿en qué situación estamos? ¿Qué explica esto?
que no es un tema de números, es un tema de vidas. O sea, hoy día en las poblaciones la gente se está muriendo sin atención médica. Esto es muy, muy grave, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de economía, no solo estamos hablando de números, estamos hablando de cómo un mal tratamiento por privilegiar situación económica termina condenando a la muerte a un porcentaje de nuestra población que no es menor. De eso es lo que vamos a conversar, ¿ya? Lo primero que quiero es mostrarles este gráfico que habla de lo que yo estaba recién introduciendo, ¿ya? Lo que ven ustedes acá arriba, en el número de 65.000 muertes, es la cantidad de muertes que tenía Estados Unidos al 3 de mayo. Este es un estudio que hizo una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, y que lo hizo con corte al 3 de mayo, donde ya iban entre 65.000 muertos, hoy día van sobre 100.000 en Estados Unidos, ¿ya? ¿Qué es lo que dice este estudio que hizo esta universidad con bastante rigor, una universidad de las más prestigiosas de Estados Unidos? Es que si en Estados Unidos la decisión se hubiera tomado, la decisión de preocuparse de la población antes de que la economía, de cuarentenar a la gente, de la distancia social, se hubiera tomado una semana antes, los muertos no hubieran sido 65.000, sino que hubieran sido 29.000. Con una decisión política de la autoridad, una semana antes de haber adelantado medidas más rigurosas de distancia social, en Estados Unidos se hubieran ahorrado más de 30.000 muertos, o cerca de 30.000 muertos. Si hubieran adelantado 2 semanas antes, los resultados hubieran sido 11.000 muertos, en vez de 65.000 al 3 de mayo. Entonces, lo que estamos hablando es que la responsabilidad de las autoridades respecto de privilegiar la vida antes que la economía, las empresas y el mercado, se expresa en vidas. Este es un modelo que es muy elocuente al respecto. Solo 2 semanas hacían la diferencia en más de 40.000 vidas, más de 40.000 personas que perdieron la vida por no anticipar las medidas. Eso, lamentablemente, no existe este modelo para Chile, pero también es una verdad que se puede replicar para Chile. Esto del plan de las cuarentenas dinámicas y fragmentadas, que en realidad era que la gente siguiera trabajando, esta situación de que vuelvan los empleados públicos, que vamos a partir con las clases en abril, con que vayan a tomarse un cafecito con sus amigos, bueno, eso fue señales que le dijeron a nuestra población que la situación no era tan grave, que se estaba normalizando, y tenemos la situación de hoy día, donde los hospitales están colapsados, donde un ventilador mecánico se está compartiendo para 2 personas, ¿ya? Esto es la grave de la situación. Entonces, el presente gráfico que les estoy mostrando es cómo se relaciona el manejo de la pandemia con las consecuencias económicas, ¿ya? Si ustedes atienden solo las curvas azules, van a ver que hay una curva más plana, que en la parte de arriba mide el número de casos contagiados. Entonces, si uno, acá en la parte de arriba, sigue y ve que efectivamente es más plana esta curva, que tiene menos casos contagiados, pero ciertamente en la parte de abajo, que mide el impacto económico, va a dar cuenta de que la recesión se hace más aguda. La recesión económica se hace cuando se toman medidas de cuarentenar a la población. Ciertamente yo cuido a la población y claro, tiene consecuencias respecto de que la recesión se me hace más profunda. Esto no es lo que hizo Chile, esto es lo que hizo Argentina, por ejemplo. ¿Qué es lo que hizo Chile? Vamos a las curvas rojas, que es la realidad de lo que hizo Chile. Chile ralentizó las medidas, ¿ya?, para que la gente siguiera trabajando y cuidar la economía y cuidar las empresas, y por tanto, ciertamente en la curva roja abajo, ustedes van a ver que es menos profunda la recesión económica, en la curva roja abajo, insisto, ¿ya? Pero ¿qué pasa con las vidas? ¿Qué pasa con los contagios? Vamos a la curva roja arriba. Bueno, se dispara, pues, ¿ah? Entonces, si usted, claro, cuidó la economía, la curva roja abajo es menos profunda, pero la curva roja arriba, los casos de contagio se le dispararon, ¿ya? Entonces, aquí, claro, una autoridad política tiene que estar mirando las dos cosas, tiene que estar mirando la vida de la población, que es lo más importante, y tiene que estar mirando la economía. ¿Pero qué? ¿Por qué es lo que privilegia? Sin duda que tiene que privilegiar por la vida antes que por la situación económica. En Chile hicimos la prioridad invertida y tenemos hoy día la situación de colapso en el sistema de salud. Una vida, cuando cae, es irrecuperable. La economía, si se cae, usted la puede recuperar mañana, puede volver a que repunte. Cuando usted pierde un ser querido, no lo recupera jamás. Eso no pueden perderlo de vista, ¿ya? Acá hay una serie de aseveraciones de economistas. Yo no quiero detenerme tanto en este tipo de cosas, pero sí creo que es algo importante y que refuerza lo que yo le estoy informando, contando.
Mario Marcel, que fue director de presupuesto y bien presidente del Banco Central, nos da el indicador de que cada mes de medidas de contención debiera costar alrededor de 1% del PIB, ¿ya? O sea, de 3.000 millones, estamos hablando de dólares. Ciertamente, la autoridad iba a resistir tomar medidas económicas más duras, como las que hoy en día en la región metropolitana, donde la economía tiende a paralizarse, porque el costo económico de eso es del 1% del PIB. O sea, la recesión se le iba a profundizar. Entonces usted tenía que privilegiar entre vida y economía. Aquí se tenía una actitud ambigua, más bien yo diría que más cargada hacia cuidar la economía, de que la gente saliera, la nueva normalidad, la vuelta a los colegios, el retorno seguro de los trabajadores, ¿ya? Todo eso, y bueno, hoy día tenemos los resultados que tenemos, porque claro, se trató de evitar este indicador de que la economía por cada mes de medidas tan duras tuviera el orden de un 1% del PIB de retroceso, ¿ya? ¿Cuál es la discusión de fondo que hoy día tenemos en materia económicas? ¿Ya? Es cómo se financia el gasto. Porque en una situación de pandemia usted necesariamente va a gastar más recursos, ¿ya? Tiene que gastar más recursos porque tiene que inyectar más recursos a salud. Si usted va a pedirle a la gente, y hoy día obligarle a la gente que está en cuarentena, tiene que darle las condiciones de vida, de sobrevida para que haga la cuarentena, ¿ya? Los empleados públicos tienen la suerte de que mantienen sus ingresos, son ingresos en general regulares, ¿ya? Pero la gente que vive en nuestras poblaciones, la mayoría de Chile, que vive en condiciones de hacinamiento donde no es fácil hacer una cuarentena, un porcentaje alto de la población de un tercio tiene trabajo informal, que es un trabajo donde sale a ganarse la comida a diario. Entonces, si usted la condena a estar encerrada, la condena al hambre. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado que le financie la subsistencia mientras está en cuarentena, que es algo vital para la sociedad, para que sobrevivamos todos, porque si no nos vamos a contagiar todos y se va a morir mucha gente. Entonces la discusión de fondo es, ¿cómo se financia ese mayor gasto? Bueno, una vía es a través de las familias, ¿ya? Obligándola a apretarse el cinturón, o por ejemplo, aumentando el IVA, ¿ya? Y entonces con su consumo disminuido todo, ya tendrían que pagar, hacer caja con eso, ¿ya? Otra posibilidad es que lo haga el Estado, y aquí tenemos distintas fórmulas, ¿cierto? Podría ser con ahorro, los ahorros fiscales que tiene el Estado, los fondos soberanos, voy a explayar en eso, podría echarse mano a esos ahorros, que nosotros lo hemos construido todos con esfuerzo como nación, ¿ya? Podría hacerse con deuda, ¿ya? Podría hacerse con reasignación, podría hacerse con recorte, ¿ya? Estos son mecanismos que los podemos revisar, ¿ya? Pero hay una tercera opción que se coloca poco en los medios de comunicación, porque, bueno, los medios de comunicación tienen una preocupación de servir a quienes son sus dueños, ¿ya? Y esa tercera opción de financiamiento tiene que ver con impuestos a los que tienen más en este país, con impuestos a los ricos y a los súper ricos. O sea, gravarlos a ellos generaría una fuente de ingresos que nos permitiría financiar un nivel de aumento de ingresos para la gente que está cuarentenada en las poblaciones fácilmente del orden del ingreso mínimo, todos los meses, por varios meses, ¿ya? Veamos entonces de qué estamos hablando. Entonces, hemos dicho que como fuentes de financiamiento, porque más gastos vamos a tener, la discusión hoy día es cuánto debe ser ese gasto y cómo se financia ese gasto. Veamos las fuentes de financiamiento. Yo ya decía, deuda fiscal, fondos soberanos, que son nuestros ahorros, reasignación del gasto, que es lo que estamos viendo hoy día en el sector público. A ustedes como servicio ya les tienen que haber recortado, no sé, del orden de un 10%, ahí lo podemos conversar luego. Y está el tema de impuestos que yo estaba recién planteando, ¿ya? Antes de entrar a estas fuentes propiamente tal, hay dos cosas que yo creo que es importante que revisemos, ¿ya? Uno, cómo enfrenta desde el punto de vista de la mirada ideológica el gobierno la toma de decisiones, ¿ya? Y dos, un tema de balance estructural que voy a explicar, ¿ya? Primero, este gobierno va a elegir un instrumental, porque usted en política fiscal tiene distintos instrumentos a cuales echar mano, ¿ya? Yo podría decir, bueno, impuestos, yo podría decir deuda, etc. ¿Desde dónde yo voy a seleccionar el instrumental que adopto? Desde mi credo, desde mi concepción ideológica, desde mi visión de la sociedad. ¿Cuál es la visión de sociedad que tiene este gobierno? Una visión neoliberal, ¿ya? Que podríamos reducirla en tres fundamentos, en tres ejes, ¿eh? Uno, que siempre hay que procurar reducir el Estado. Esto se viene haciendo desde los orígenes de la dictadura, ¿ya? Y hay una concepción
que tiene el mundo neoliberal de que el mercado es el que tiene que ser fundamental y por tanto el Estado se tiene que ir reduciendo para no haya gasto en ese Estado, no haya impuestos. En segundo lugar, una baja progresiva y permanente de los impuestos. En el credo ideológico del neoliberalismo, los impuestos distorsionan la competencia, ¿ya? Son gravames que desincentivan la inversión y por tanto, en su lógica, en su visión, siempre es positivo, siempre van a ver el tema de la baja de impuestos. Esto ya lo hemos visto en Chile. Este gobierno accedió con un programa que planteaba un recorte del impuesto a la renta de 27 a 25, y que fue parte del debate todo el primer año del gobierno, recuerden ustedes, que todo la campaña Gato por Liebre, que ustedes apoyaron ahí como FTH, etc. ¿Ya? Entonces, el segundo pilar del credo ideológico del neoliberalismo, primero, reducción del Estado, segundo, bajar los impuestos. Y tercero, es la desregulación de los mercados, ¿ya? Que a la iniciativa privada se le regule lo menos posible. El segundo componente, antes de las fuentes fiscales, que me interesa que tengan en consideración, que está muy fuerte en el debate, hoy día por lo menos el debate más técnico, ¿no? Es el tema de la relación entre gastos e ingresos. Y esto nos pega muy directamente a nosotros, los funcionarios fiscales, públicos, ¿no? Entonces, ustedes deben saber que Chile tiene un compromiso, ¿ya?, de terminar el mandato de este gobierno con un déficit estructural del 2%, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? De que producto del estallido social, y antes producto de la caída del precio del cobre con el gobierno de Bachelet 2, ¿ya?, los gastos se fueron por arriba de los ingresos. ¿Bien? Y eso es a veces necesario y correcto, porque usted no es que diga yo, bueno, okay, yo dejo de financiar las pensiones, dejo de financiar los hospitales, etcétera. En realidad, usted, si los ingresos caen, porque el precio del cobre, por ejemplo, bajó mucho, ¿ya?, usted no puede con la misma velocidad bajar los gastos, porque en realidad usted no puede decir ya en realidad ahora vienen 20 chicos al colegio en vez de 40, entonces echo la mitad de los enfermos de los hospitales para afuera. No, eso no se puede hacer. Por lo tanto, hay momentos que usted queda con una situación de déficit, con un gasto más alto de lo que pudieran haber caído los ingresos. Este gobierno se ha puesto por sobre la situación concreta la meta de terminar originalmente con un 1% de déficit, después del estallido social que dio lugar a que tuvieran que acceder a responder a las demandas de nuestro pueblo que se había levantado contra la injusticia. Dijeron que estamos dispuestos a llegar a un 2% de déficit al año 2022, ¿ya? Ellos hoy día, sin considerar toda la implicancia de gasto que lleva esta pandemia, han decidido mantenerse hasta acá por lo menos con llegar a ese 2% que debiera incrementarse. Sepan ustedes que los países europeos, el propio Estados Unidos, tienen déficit muy por sobre el 2% en la relación ingreso-gasto. Y por tanto Chile perfectamente podría decir, no, dadas las nuevas condiciones, yo no voy a poder llegar a ese 2%. Porque ¿qué significa que Chile llegue al 2022 con un 2% de déficit? Significa que en el 2021 vamos a tener que reducir los gastos en un 8 o 10%. Con este mayor nivel de gasto que está demandando la pandemia y que va a seguir demandando hacia adelante. O sea, mandarnos a apretar el cinturón, cuando lo que tenemos que hacer lo contrario, es de una visión casi criminal, ¿ya? Entonces, he dicho, antes de la fuente internacional, aquí hay dos cosas que están explicando la situación del gobierno. Uno, su visión ideológica, reducir el Estado, bajar los impuestos, desregular los mercados. Y dos, su autocompromiso, porque esto es una meta que se autoimpone, de terminar con un déficit acotado, chico, ¿ya? Chico comparado con los déficits que tienen otros países en el concierto internacional, países más grandes que nosotros, más importantes que nosotros, económicamente hablando. Entonces, mantener la tosudez de terminar con un 2% de déficit significa que va a haber que recortar gastos, ¿eh? Y vivir en una situación como la que estamos viviendo. Vamos a la fuente de financiamiento. Primero, hay una discusión abierta respecto de que el gasto público estaría siendo muy alto y estaríamos en el límite, ¿no? Un aumento del gasto público del orden de 8 o 10% se está planteando que es muy alto. Para decir si es muy alto o muy bajo, tenemos que compararlo con otras situaciones. ¿Qué es lo que nos muestra esta lámina? En el año de la crisis del Lehman Brothers, cuando cayeron los bancos, todo esto en países desarrollados, Chile aumentó el gasto público en un 16%. ¿Ya? En esa crisis nosotros aumentamos el gasto. Y hoy día lo estamos aumentando en un 10%, 10,4%. ¿Ya? Comparen ustedes cuál crisis fue más grave. ¿Ya? La crisis del 2008 es una crisis importante en términos económicos, pero no reviste ninguna gravedad. Yo creo que de hecho algunos de ustedes no la recuerdan, porque si uno le pregunta a la población hoy día, de esa crisis no se recuerda.
La crisis de la pandemia, particularmente como se está contando hoy en Chile, es una crisis que va a quedar grabada en la memoria histórica de nuestro pueblo. A ninguno de ustedes, a nosotros y por décadas, nunca más se le va a olvidar este contexto. Y la profundidad de esta crisis, la cantidad de muertos de esta crisis, donde llamamos más de 1000 muertos, no ha llegado junio y viene lo peor, va a ser muy significativa. No va a haber nadie que no tenga gente cercana que le haya fallecido. Así de grave, esto es muy trágico. Y entonces, en esta crisis que es más grave, nosotros estamos aumentando el gasto público en 10% y una crisis mucho menor, que a muchos de ustedes ya se han olvidado, aumentamos el gasto público en 16%. Esa comparación refleja cómo la insensibilidad de nuestras autoridades o el dogma de nuestras autoridades para operar desde el punto de vista del gasto público. ¿Bien? Uno podría decir, no, que quizás Chile tiene mucha deuda. Veamos por qué, si una fuente de financiamiento es tomar deuda afuera o en la economía, en el mercado interno, veamos qué pasa con la deuda en Chile, si tenemos espacio para hacer más deuda o no, y por tanto no estar echando mano al sector público con recortes, sino que endeudarnos. Si uno compara en la región, y es lo que ustedes están viendo acá, los países con menor deuda, tomada como porcentaje del PIB, son Chile y Perú. ¿Ah? No llegan al 30% de su Producto Interno Bruto como deuda, ¿ya? Pública. Si uno lo compara con los otros países, ¿ya? Uno lo que va a ver es que tienen porcentajes de deuda. Fíjense Brasil, 90% del PIB es deuda pública. Argentina, ¿ya? Uruguay, Colombia, bueno, todos los países que estamos viendo acá tienen niveles de deuda mucho más altos que la que tenemos nosotros, ¿ya? Y por tanto, comparativamente, Chile está en una buena posición para aumentar su deuda porque es una de las deudas más bajas de la región. Pero uno podría decir, no, porque bueno, la región no anda bien, entonces no es un buen espacio de comparación. Comparémonos entonces con la OCDE. La OCDE es el club de los países ricos, digamos, ¿ya? Chile forma parte de esto por su comportamiento económico, digamos, tan austero, ¿ya? Y lo que ve uno aquí entonces, ya también nuevamente el nivel de deuda de Chile, deuda pública, comparada como porcentaje del PIB, es que Chile está entre los 3 países que tienen menos deuda de la OCDE, de los países más poderosos económicamente hablando, ¿ya? Fíjense ustedes, Japón tiene 237%, Grecia 179%, Italia 135%, Estados Unidos sobre 100%, ¿ya? Francia en torno a 100%, Canadá en torno a 100%, Reino Unido, digamos, sobre el 80%, cercano al 90%, ¿ya? O sea, estos países todos tienen un porcentaje de endeudamiento, como deuda pública, por ejemplo, mucho, pero mucho, mucho más alto que Chile, que no llega al 30%. Entonces, primero, ¿Chile tiene espacio para tomar más deuda fiscal? Por supuesto. Mirado desde el punto de vista regional, mirado desde el punto de vista de los países OCDE, Chile tiene mucho espacio para tomar más deuda. Entonces uno puede decir, bueno, pero quizá la tasa de interés no es conveniente. Veamos, digamos. Si nos comparamos con la región, acá ustedes ven abajo, en azul y en rojo, las curvas, Chile y Perú tienen niveles de riesgo y en consecuencia tasas de interés bajísimas, ¿ya? Comparados con otros países, vean Brasil, digamos, 323 contra los 104 que tiene Chile, ¿ya? México, Colombia, digamos, 134, etcétera. O sea, el nivel de tasa que enfrentan otros países es mucho más alto, el nivel de tasa que tiene hoy día Chile es muy bajo, y en general hoy día el nivel de tasa a nivel es muy, muy bajo. Para Chile en particular mucho más. O sea, Chile tiene espacio y tiene tasas inmejorables para tomar deuda. Por tanto, Chile podría acceder a recursos endeudándose, eso en el mercado internacional. Si lo hiciera en el mercado nacional, las tasas a 10 años en el mercado nacional son tasas del orden de 0, sino negativas. ¿Ah? O F más 0. O sea, hoy día es conveniente endeudarse incluso, ¿ya? Por tanto, y la pregunta es, bueno, ¿por qué las autoridades nuestras no toman esa decisión? Yo creo que hay un tema de dogma y de otras naturalezas. Quedó sin voz, no se escucha. Manuel, se perdió el audio. Manuel, tienes bloqueado tu micrófono. Quedó bloqueado. Ahí vamos con audio. ¿Ya? ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. ¿Me escuchan? Y ven la pantalla también, ¿verdad? ¿Ven la presentación? Sí, Manuel, se ve. Ya, perfecto. Entonces, estaba diciendo yo que ahora vamos a ver otra fuente de financiamiento que son los ahorros. Chile tiene ahorros, pero vean. Entonces, lo que tenemos en pantalla es la
fondos soberanos que tiene Chile, dos instrumentos, más incluso que esto, ¿ya? En verde está el Fondo Económico de Estabilidad Social, ¿ya? Y en amarillo está otro fondo, otro ahorro, que es el Fondo de Reserva de Pensiones. Si ustedes suman estos dos fondos, ¿ya? Llegamos sobre 20.000 millones de dólares, ¿ya? En el verde tenemos del orden de 12.000 millones, ya, decaído un poquito en estos días, digamos, sobre 10.000 millones, y en Fondo de Reserva de Pensiones tenemos un ahorro de 10.000 millones, ¿ya? Comparemos esta fuente de ahorro, o sea, estoy hablando de muchos miles de millones de dólares, digamos, ¿ya? El zarpazo que se le pegó al sector público fue de 2.000 millones, aquí estoy sumándole a 20.000, ¿ya? Comparémonos con América Latina en términos de ahorro. Ya decía yo, el Fondo de Estabilización Económica y Social es de 12.000 millones, ¿ya? Hoy día ha bajado levemente eso, y el Fondo de Reserva de Pensiones es cerca de 10.000 millones. Compárenlo con México. México nos suma 10.000 millones, ¿ya? Tiene dos fondos de ahorro, compárenlo con Perú, nos suma 5.500 millones. Colombia, 3.500. Panamá, 1.400. Los otros países prácticamente no tienen ahorro. Entonces, nosotros tenemos aquí echar mano, claro, aparte de la deuda, tenemos mano de echar mano a los ahorros. ¿Por qué Chile tiene ahorros? ¿Por qué tiene un fondo de estabilidad económica? Porque a nosotros siempre se nos dijo que en tiempos de vacas gordas había que ahorrar para cuando hubiera tiempo de vacas flacas. Con este discurso, a nosotros se nos obligó a tener reajustes salariales bajos, a tener pocos aportes en salud, a tener pocos aportes en educación, a tener bajas pensiones. ¿Por qué? Porque Chile tenía que ahorrar el tiempo de vacas gordas para que haya tiempo de vacas. Ahora que estamos en algo mucho más grave que vacas flacas, estamos en una pandemia que está matando a nuestra población, no se están tocando estos fondos. La propuesta del Colegio Médico que convocó a algunos economistas, ustedes habrán quizás escuchado hablar de eso, tiene como pilar fundamental esto, ¿ah? Echar mano al Fondo Económico Social, que a fines de marzo estaba a 12.000 millones de dólares, y con esto financiar un aporte, digamos, de un ingreso mínimo del orden de 300.000 pesos por hasta 18 meses, para un porcentaje muy importante de nuestra población, ¿ya? Entonces, hay otra fuente de financiamiento, que son los fondos soberanos, que son ahorros que tiene Chile, y que perfectamente podríamos echar mano, digamos, o sea, somos los que estamos mejor en ahorro en la región, muy por arriba de lo que están nuestros hermanos latinoamericanos. Pero ¿en qué se está haciendo? Que la otra fuente de financiamiento se está reasignando presupuesto, ¿ya? Hoy, ¿ya? Y esto es lo que ustedes tuvieron como recorte recientemente, un recorte de 2.500 millones de dólares, el segundo fue de 2.000 millones, el primero que fue temprano en marzo, de 458 millones de dólares, ¿ya? ¿Cómo se está desagregando estos recortes que se están haciendo a cada uno de nuestros servicios, ¿ya? En total, en gasto del personal, cercano a 200 millones de dólares, ¿ya? En subtítulo 22, bienes y servicios, 3,3% de la ley de presupuesto, 148 millones de dólares, ¿ya? Están recortando transferencias fuertemente, 762 millones de dólares, e inversión fuertemente, 642, transferencia de capitales, 632, o sea, hay una serie de recortes, ¿ya? Que se están cortando dinero desde ahí, y entonces, en vez de estar echando mano a deuda, a fondos soberanos, que son ahorros que tenemos, se está obligando una piel de cinturón a nuestros servicios, ¿ya? Que a nosotros nos impacta en horas extraordinarias, en viático, en contención de dotaciones, en no traspaso de gente en horario, etc. Eso respecto del año presente, el 2020. Pero además el gobierno se ha permitido impulsar lo que ha denominado presupuesto base cero, ¿no? El presupuesto base cero es un discurso que está enarbolando el gobierno para llevar a la práctica algo que la derecha siempre ha querido hacer, siempre ha estado en su visión, que es recortar plata del Estado, que es achicar el Estado, jibarizar el Estado. Esto no es para este año, es a partir del 2021 y siguiente, ¿ya? Yo he puesto una frase de Matías Acevedo, que es el director de presupuesto actual, que dice textual: cambios estructurales en los parámetros que determinen las fuentes de ingresos fiscales, o sea, si tenemos menor precio del cobre y tenemos menor proyección del PIB, entonces obligan necesariamente a hacer ajustes estructurales en la forma como estamos gastando, ¿ya? Entonces, enlácenlo con lo que yo les decía antes. Si se achica la proyección del PIB, del crecimiento de la economía, si baja el precio del cobre, yo podría decir, bueno, voy a tener una holgura en mi meta, no voy a terminar con un 2% de déficit, voy a terminar con un 3 o un 4. ¿Tengo espacio para eso? Sí, porque en general los países europeos tienen ese nivel de déficit. Y no veo por qué un país más pequeño que ellos, con menos espalda como el nuestro, ha terminado un déficit, vamos a ser más papistas que el padre, ¿ya? Pero no, dicen, no, vamos a recortar gastos.
¿Y cómo vamos a recordar gastos permanentes? Bueno, a través de la política de presupuesto base cero, ajustado. ¿Qué significa eso? Que todos los gastos que no son obligatorios, ¿ya? Hay una serie de gastos que vienen por ley, que en Navarra no se pueden recortar, vamos a revisar los objetos de partir de cero con ellos. Y que cada servicio justifique peso a peso por qué tiene la existencia de ese gasto, ¿ya? Entonces, el sueño dorado de la derecha de poder recortar, por fin, estos gastos que en otros servicios se transforman en programas sociales, ¿ya? O sea, por ejemplo, este año, para ilustrar, esto estaba ya implicando, este año, pero que es lo que lo vamos a ver con fuerza los años siguientes, el recorte de un programa de salud mental de la FUNAER. Ya el año pasado significó, por ejemplo, para la salud primaria, el recorte de un programa que se llama PACAN, que es el programa de alimentos para adultos mayores. Se dejó a esos adultos mayores sin un programa de alimentación especial que había, porque la derecha viene recortando gastos. Entonces, en la práctica, eso significa, ¿ya? Ahora se nos dice con el discurso de que es para obtener una mayor eficiencia, ¿ya? Y es porque se necesitan recursos. Evidente que se necesitan recursos, pero hay distintas fuentes. Entonces, este presupuesto base cero es partir desde cero una serie de ítems que ya estaban ganados por nuestro pueblo, como conquistas, como programas sociales, ¿ya? Revisarlos, tratar de desconocerlos y recortarlos. Ahí está con más detalle, esta lámina va a quedar para ustedes, ¿ya? Pero yo he planteado la necesidad de que hay distintas fuentes, y he planteado una, podríamos plantear más, alternativas a las anteriores, ¿ya? Y es primero un impuesto a los súper ricos. Cuando hablamos súper ricos, podemos objetivar esta categoría. ¿Y qué estamos hablando con los súper ricos? Bueno, aquellas personas, familias, que están por sobre un stock de riqueza en casas, en edificios, en aviones, en helicópteros, en propiedades, en acciones, en bonos, etcétera, 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 ¿ya? Yacimiento minero, etcétera, que tiene un stock de riqueza superior a los 5 millones de dólares. Una cifra que casi no cabe como comprensión en nuestra cabeza, por eso grafico con los bienes que ellos tienen, ¿ya? Entonces nosotros tenemos los súper ricos y los ricos. Los súper ricos, entendemos, son aquellos que tienen sobre 100 millones de dólares como stock de riqueza. Hay unos que tienen riqueza muy superior a ella. En el caso de la familia Lux, la familia Lux tiene 15.000 millones de dólares como stock de riqueza. La familia Piñera tiene 3.000 millones de dólares. Sayé, dueño de Copesa, la tercera, la cuarta, Radio Duna, etc., tiene 3.000 millones de dólares, ¿ya? Está aquí Ponce Lerú, digamos, el yerno Pinochet, ¿ya? También con miles de millones de dólares. Están los Mates, están los Angelini, que hay los súper ricos, ¿eh? Sobre 100 millones de dólares, ellos están sobre 1.000 millones de dólares. Y están los ricos, que tienen sobre 5 millones de dólares, ¿ya? Entonces, si uno decidiera gravar con un impuesto la riqueza de estas familias, fíjense la diferencia, no estoy diciendo a las empresas, estoy diciendo el stock de riqueza que ellos poseen, ¿ya? Lo grabáramos con un 2,5% de impuesto, podríamos tener 6.000 millones de dólares, ¿ya? Como recaudación por grabar a esta gente, ¿ya? Y eso no lo haría, no lo afectaría mayormente, no es que ellos van a quedar sin comer, van a quedar sin agua, como están viendo nuestro pueblo, no, es que ellos van a seguir siendo multimillonarios tal cual como lo son, ¿ya? Inicialmente este impuesto podría ser por una vez, por el tema de la pandemia, o podría ser de aplicación de manera permanente, ¿ya? Pero un impuesto de esta naturaleza podría generar un ingreso para las familias, ¿ya? De orden de 4 millones de familias pudieran quedar con un salario por orden de 3 meses, ¿ya? Si uno hiciera un mix de financiamiento con deuda, con echarle mano a los fondos soberanos, y con esto uno podría generar, ¿ya? Sacando 5.000 de impuestos acá, 5.000 del fondo soberano, y endeudarse por 5.000, tendría un fondo de 5.000 que podría ir con 12.000 a las familias, ¿ya? Y con 3.000 a las mini pymes, ¿ya? Porque el aporte que se dio por el FOGAPE no llegó a los pequeños empresarios, fue puro nombre, ¿no? Una vez más discurso, ¿ya? Y por tanto aquí podríamos disponer de 15.000 millones en un mix. Ahora uno podría tener otra fuente de financiamiento, uno podría reasignar con cargo a las Fuerzas Armadas, y no estar recortándole
a la tesorería, a impuestos internos, a distintos servicios, ¿ya? Sino que podría recortar a la Fuerza Armada. Quiero recordarle que una de las últimas compras que nos enteramos, digamos, por la prensa, porque esto no se discute democráticamente, fue un par de fragatas a Australia por 70 millones de dólares. Fue a fines del año pasado, ¿ya? Bueno, si no hubiéramos ahorrado eso, hubiéramos comprado ventiladores mecánicos, tendríamos 5.000 ventiladores mecánicos, ¿ya? Hubiéramos quintuplicado los ventiladores mecánicos, hoy día no hacen tanta falta que lo estamos poniendo de agua a la gente para que no se muera tan rápido, ¿ya? Entonces, ¿quién discute cómo se reciben estos? Esto hoy día tiene facultad en la DIPRES, Hacienda, puerta cerrada, y lo está haciendo en la lógica del modelo que yo les explicaba antes, ¿ya? Podríamos plantear un royalty del cobre, ¿ya? Más alto que el que se tiene hoy día. Podríamos plantear que se terminen las exenciones tributarias, ustedes manejan ese tipo de temas, ¿ya? Y en las exenciones tributarias, si mal no recuerdo, deberíamos tener del orden de 10.000 millones de dólares más. Por tanto, hay un arsenal de herramientas a las cuales echarle mano, pero se está echando mano a estas otras. ¿Por qué? Por una visión ideológica, ¿ya?, de derecha. Hay otra discusión, que vamos cerrando y vamos a conversar, que es el tema de si se deben salvar a las grandes empresas o no. ¿Bien? Acá hay varios temas que discutir. Uno es establecer una diferencia entre lo que se entiende por salvar las empresas y salvar a los dueños de las empresas. Por ejemplo, uno puede decir que en el caso de una línea aérea, es bueno que Chile tenga cierta seguridad de una línea aérea porque tiene una conexión de todo el país en tiempos razonables, y por tanto necesitamos una línea aérea. Bueno, decir eso es distinto que haya que salvar a los dueños de la TAM. Porque uno podría decir, oye, bueno, claro, la TAM tiene más influencia, la familia Piñera le hizo un préstamo a esta empresa, va a estar quizá interesada en recuperar esa plata. Piñera ha sido dueño de esta empresa, tiene relación ahí comercial con los cuetos, que son los dueños, junto con los amaros de Brasil, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué la TAM? ¿Por qué no podría ser Sky, por ejemplo? ¿Ya? U otra línea aérea, ¿ya? Y si es la TAM, bueno, ¿y por qué vamos a salvar a los cuetos o a los amaros? No, salvemos la empresa, y que si nosotros inyectamos plata ahí, entonces nosotros no hacemos parte como Estado, como sociedad chilena, de la propiedad de la TAM. Y eso significa meternos en la gestión de la TAM, y significa nombrar directores en la TAM. Directores que, por cierto, no tendrían que avalar esta política de que hace poco tiempo atrás la TAM echó a 1.400 personas. Que la TAM impulsó una política de desvinculación compensada que resultó ser una mentira para la gente. Le decían que le iban a pagar un premio si se iban, y ese premio se desdibujó cuando se acogieron, ¿ya? Medidas respecto del tema del medio ambiente, etcétera. O sea, perfecto, si vamos a salvar grandes empresas, no sus dueños, nos hacemos parte de la propiedad de esa empresa, por consecuencia de su gestión, y nombramos directores que salvaguarden políticas que vayan en beneficio del país de la gran mayoría del país. Entonces, sí, discutámoslo, pero discutamos en ese sentido. Por supuesto que se está planteando que hay que salvarle, inyectarle plata y regalarles plata como le regalamos a los bancos en la deuda subordinada, y finalmente la banca hizo un pingo negocio para ellos, digamos, a tasa muy baja, y los que se quebraron hizo pérdida el Estado, y esta no debe ser la oportunidad para hacer lo mismo. Pero ojo, que hay una discusión de un nuevo decreto ley 600. Se está planteando que para salir de la recesión deberíamos plantear una política de inversión extranjera que vaya por fuera de lo que se va a discutir en la nueva Constitución, y que le dé garantías de largo plazo a las grandes empresas y transnacionales para que vengan a invertir acá. A eso me refiero con un nuevo decreto de la ley 600, que fue el decreto de la dictadura para que las empresas extranjeras vinieran a hacer pingo de negocio acá en Chile. Entonces, ojo con ese tema que está pasando, ¿ya? Está el tema del Banco Central. El Banco Central me parece que es un tema porque, dado que viene la discusión de la Constitución, es un tema que la sociedad chilena debe discutir, si el Banco Central debe estar ajeno a lo que pasa a la sociedad chilena. El Banco Central tiene por rol mantener la inflación baja, mantener un precio de la divisa y mantener un stock de reserva. Hoy día el Banco Central tiene un stock de reservas de 40.000 millones de dólares. Ustedes podrían decir, bueno, ¿y por qué no sacamos plata de ahí un poco para ir a ayudar a la empresa? Bueno, no podemos, porque el Banco Central es autónomo, no está dentro del escrutinio democrático, ¿ya? Y las medidas que toma, entre ellas haberse endeudado por 24.000 millones de dólares en una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Pero no para ayudar a las familias chilenas, sino que está más bien mirando a las grandes empresas, que es el tema que estábamos tocando. Entonces, el Banco Central no puede estar ajeno
a lo que está sucediendo en el país. El Banco Central no puede estar ajeno a temas de empleo, de crecimiento de la economía, etcétera, y solo circunscribirse, como quedó amarrado en la Constitución de Pinochet, a que se le pone un candado por fuera del modelo para que el modelo no sea alterado. Es parte de la discusión, sin ninguna duda, ¿ya? Bueno, aquí yo ilustraba con el tema de la canasta familiar, que esta es una política, en mi opinión, lamentablemente muy, muy errada. O sea, hoy, hasta el día de hoy se habrán repartido de 2,5 millones de canastas, se habrán repartido 150.000 canastas. O sea, las últimas canastas se ironiza con eso, van a llegar con colamón y pan de Pascua, pero en realidad es una ironía trágica, porque nuestra gente necesita hoy día sobrevivir. Entonces, por el carácter populista de este gobierno, de aparecer entregando cajas, ha sido escandaloso y trágico ver cómo se ponen para las fotos de esta gente y para hacer show, ¿ya? ¿Y cuánto esa canasta tiene un per cápita del orden de 6.000 pesos? ¿Ya? El cálculo está ahí, digamos, ¿ya? Y eso es la ayuda por una vez, ¿ya? A la gente que ya le llegó los primeros días ya se le ha acabado esa canasta, y a otra gente le va a llegar como en diciembre. Es trágico, ¿no? En este marco estamos asistiendo al esfuerzo de sectores, y lo planteo porque el mundo de los trabajadores organizados tiene que velar por ser protagonista en esto, de construir acuerdos y pactos sociales por arriba, que una vez más dejan al pueblo fuera, ¿ya? Y como la iniciativa de Desbordes Insulza, que en su punto 3 planteaba que había que asegurar el modelo económico, había que asegurar el papel fundamental de la empresa privada, había que asegurar el rol de autonomía del Banco Central. Temas que tienen que ser discutidos en el marco de la Constitución por el plebiscito que viene, pero hay intenciones de acuerdo de dejar eso amarrado. Yo creo que en buena hora aquellos partidos que han acudido a discutir el tema del acuerdo que ha convocado Piñera han dicho, mira, no estamos por un acuerdo nacional, estamos para discutir respecto estrictamente a un plan de emergencia. Lo del acuerdo de mirada larga es algo que hay que discutir en la Constitución. Me parece que eso es bueno, pero hay que seguir atentos respecto a cuál es el plan de emergencia, ¿eh? Y si tiene un impuesto a los súper ricos, creo que vamos en buenos pasos, pero si solo se trata de echar mano a los ahorros públicos y recortar gastos en los servicios públicos, yo creo que eso es completamente insuficiente y no es una buena señal. ¿Mm? ¿Qué está pasando en la sociedad? Bueno, la gente sale a las calles por hambre, sale a las calles por un gobierno que ha dado señales erradas, sale a la calle porque se están muriendo su gente, las poblaciones, por COVID, sin alimentos, y entonces hoy día es un desafío de la NEF, de la AET, digamos, que es el pilar, es el origen de la NEF, el origen de la CUT, por su fundador, Clotario Blest, de hacerse parte de estos debates, comprenderlos y tener opinión fundada al respecto, ¿no? Yo les dejo esta mi charla para que podamos ahora dialogar un momento. Gracias. No sé si Luis y Juan, ¿quién va a moderar el debate? Hagamos tandas de preguntas y acopiamos unas 3 o 4 preguntas, después yo respondiendo, y lo hacemos así para poder conversar. Yo tengo máximo hasta la 1:25, porque tengo una video hasta la 1:30, como había conversado con los organizadores. Sí, oye, sí, te agradezco, Manuel, muy buena la presentación, ya había tenido grandes elogios en la NEF, de ahí la iniciativa de implementarlo. Esperamos las preguntas a través del chat, o que pidan la palabra a través del chat quienes quieran hacer las consultas a Manuel, o expresar alguna referencia específica. Creo que hemos estado en presencia de una excelente información, muy bien presentada, y con un nivel de claridad realmente notable. Cedo la palabra para quienes quieran hacer consulta o bien hacer las consultas a través del chat. A ver, se me cambió la pantalla, lo vemos inmediatamente. Fabián, se anota con una pregunta. Fabián, adelante. Gracias, José Luis. Primero, bueno, saludar a todos los que se han estado incorporando, de los dirigentes a nivel nacional durante este rato. Agradecerle a Manuel la exposición bastante clara al respecto, bueno, y hacer una mención al respecto que tiene que ver con el impuesto a los super ricos, ¿cierto? El pseudo acuerdo nacional al que se llegó el año pasado y su implicancia, y posteriormente también este acuerdo que se plantea
abiertamente ya hace un par de semanas, del 18 de mayo, si es que no me equivoco, o el día domingo anterior, ya se había dejado prever con respecto a este acuerdo nacional que se estaría impulsando por el gobierno, obviamente también por los dos personajes que aparecían ahí, Insulza y de la UDI, que se me olvida siempre el nombre. Desbordes. Don Mario Desbordes, sí. Bueno, con respecto, veo con cierta preocupación que efectivamente se vaya a llevar a cabo, o exista piso o agua en la piscina para tirarse con una propuesta a un impuesto a los súper ricos, que esto debiera ser una de las medidas, digamos, para poder financiar el plan, ¿cierto?, que nos lleva a esta crisis, segunda crisis. ¿Por qué lo veo? Porque tenemos nosotros experiencia de financiamiento ilegal de la política, en los casos de Penta y Soquimich y su alcance, y obviamente aquí está todo el área política implicada, de unos más, otros menos, pero es difícil ver que pueda avanzar por ese lado, pero bueno, hay que dejar las dudas. Y la implicancia que pueda tener este segundo acuerdo al que se pretenda llegar, porque nosotros tenemos una problemática. Al permiso, voy a callar el perrito. Sí, son parte de estar en las cuarentenas y esta nueva forma. Se escuchó un tiro, se escuchó un tiro. Ahora sí. Decía que me preocupa este probable segundo acuerdo, al cual no tan solamente se está llamando al área política, sino también a los distintos gremios y sindicatos importantes. Así que yo creo que se está planteando la NEF, se está planteando la CUT dentro de esos gremios importantes, etcétera, para que se converse y se llegue a este acuerdo. ¿Por qué digo? Porque el pseudo acuerdo anterior trajo repercusiones. Y repercusiones fuertes en el sentido de que si hay personas o movimientos que estén en contra de algunas circunstancias y lo hagan ver, tienen sanciones, y nosotros también tenemos sanciones, ahí lo puede decir Jacqueline Mancilla, si nos expresamos soberanamente en las calles. Entonces, mi preocupación es efectivamente ver si existe o no existe la agua en la piscina para un impuesto a los súper ricos, y un análisis de este probable segundo pseudo acuerdo que podría venir. Eso son las dos consultas. Perfecto. Adelante, Manuel. Ya, vamos con lo que nos más consultas, por favor, en el chat para... Sí. Ya, claro, si hay muchas consultas, pues juntamos algunas y nos podemos ordenar. Mira, respecto a lo que dice Fabián, a ver, ¿hay o no agua en la piscina para poner un impuesto a los súper ricos? Yo creo que no. Las aguas de las piscinas no son algo metafísico en el sentido que se llenan por sí solas. Si habrá o no agua en la piscina depende de las fuerzas sociales para ponerle piso y fuerza a que una medida de esta se tome. O sea, si nosotros no somos capaces de presionar por una medida como esta, claramente no se va a tomar. Porque hoy día la correlación de fuerza juega en favor de los grandes empresarios, de los súper ricos. Y por tanto, grabarlos a ellos es muy difícil. ¿Ya? Grabarlos a ellos es muy difícil. O sea, es tan difícil que nosotros, este gobierno salió por voto popular con un programa que rebajaba impuestos. Rebajaba impuestos el 27 al 25. Y salieron electos con esa medida. Entonces, hoy día, avanzar en la validación de un impuesto a los súper ricos, que no hay nada más equitativo que eso, digamos, ¿ya? Este tipo de temas tienen que ponerlos en la agenda y validarlos e impulsarlos y defenderlos las fuerzas sociales. En ello ANEF, AET, digamos, clave, ¿ya? O sea, el agua en la piscina no va a venir sola. Si nosotros no somos capaces de impulsar eso con fuerza, eso no va a pasar, porque el peso que tienen las minorías, y esto cuestiona el carácter de nuestras democracias, es muy preponderante, ¿ya? Entonces, ellas logran imponer una situación de privilegio y mantenerla, y en situaciones tan críticas como esta, no grabarse un impuesto, porque están en una situación de poder que nosotros no logramos contraponer. Entonces, este es un tema técnico, pero a la vez es un tema político, ¿ya? Ahora, respecto de el tema de un segundo acuerdo, yo creo que nuevamente esto tiene que ver más que con quejarse, con construir fuerza para ir cambiando los escenarios, porque el primer acuerdo licenció a las fuerzas sociales sobre la base de que nosotros no tenemos un espacio y un instrumento donde realmente
las mayorías nacionales impongan su posición, ¿ya? Entonces, eso no es menor. O sea, el déficit en términos sociales y políticos de las fuerzas sociales del movimiento popular logra como resultado que se cocinen acuerdos que se imponen por arriba. Eso va a pasar y va a seguir pasando si nosotros seguimos al debe respecto de levantar una fuerza social y política que realmente represente nuestros intereses, ¿ya? Esa correlación de hoy día es adversa, por tanto, hoy día están las posibilidades para que se hubiera un segundo o tercer acuerdo por arriba. Ahora, yo decía que en buena hora, aquellos que están acudiendo al llamado, que son algunas fuerzas políticas de la desconcertación, alguien del Frente Amplio como el RD, han desahuciado ir a un acuerdo político-social más grande. Han dicho, mira, no, nos vamos a circunscribir a un plan de emergencia, ¿ya? Yo creo que eso es un avance, porque se podría haber cocinado un segundo acuerdo que pudiera tener elementos de largo plazo. Yo les decía en la charla, pónganle ojo a que hoy día en el Ministerio de Hacienda, según la información que yo manejo, están discutiendo un nuevo decreto ley 600, que son medidas de largo plazo, que yo creo que el gobierno hubiera querido tener en este segundo acuerdo, ¿ya? Que es para que salgamos de la recesión y que vengan los grandes inversores de afuera, ponerles condiciones de largo plazo para que vengan acá. Eso sería nefasto, porque sería amarrar el modelo mucho más allá de la constitución que queremos construir, ¿ya? Entonces, es muy probable que este plan de emergencia sea consensuado con la oposición, ¿ya? Y si se constriñe a hacer solamente un plan para la emergencia que vaya en ayuda a nuestro pueblo y que ojalá no solo saque plata del erario fiscal, ¿ya? Porque con todo claro, es mejor sacar deuda que recortar plata al sector público, pero la deuda el día de mañana hay que pagarla, ¿ya? Los ahorros, se está comiendo ahorros que son de toda la sociedad, entonces por eso deberíamos equilibrar con un impuesto a los súper ricos, ¿ya? Pero yo creo que ese plan va a resultar, hay que estar atentos, hay que estar haciendo presión, ustedes en regiones tienen que estar hablando con sus parlamentarios para salvaguardar que eso no se haga un cargo solo a los empleados públicos, a los servicios públicos, sino que haya un gravamen a los demás arriba y que sea un plan de emergencia que no vaya más allá de la situación puntual y que los acuerdos de largo plazo los defina el pueblo en el marco de una nueva constitución. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Manuel. Manuel, ¿podrías revisar? Continúa expuesta la presentación en tu pantalla. Ya, perfecto. Aparentemente la pudiera Ya, vamos a ver. dejar de compartir. Ahí está. Tenemos... Alemania con 3, Alemania sí. Y bueno, tenemos unos breves minutos, estaría Blanca y después estaría Cristian. Adelante, Blanca. Blanca. Ahora sí. Ya, disculpen, pero estaba ya. entre medio de la videoconferencia y cocinando. Así que estas son las labores que a uno le tocan hacer acá en la casa. Yo le agradezco mucho a Manuel por compartir esta presentación, es muy interesante en realidad. Y yo creo que hay dos cosas muy importantes que me llaman la atención a mí. Una es necesariamente enfocarse a dos partes. Una parte que tú tocaste en el principio, que es que el gobierno ya está empecinado en mantener su programa de gobierno. Y eso es a costa de nosotros como funcionarios públicos en la gran mayoría de las decisiones que se están tomando, es decir, la baja presupuestaria, la disminución de algunos beneficios que están otorgados por ley, como los viáticos de faena, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por otro lado, Fabián había tocado un tema que es súper importante. O sea, el tema del impuesto a los súper ricos es algo que efectivamente es como muy idílico, podríamos decirlo, porque efectivamente yo creo que este gobierno no va a querer poner en contra ya a las mismas personas que lo han mantenido y lo ha sostenido sobre todo este tiempo, ya incluso sabemos de dónde vienen las cajas de mercadería que vienen desde el taller, ya,
que es uno de los más súper ricos. O sea, además le estamos entregando plata a otro súper rico. Entonces, por lo tanto, yo creo que el rol de nosotros como funcionarios públicos, independiente del efecto que tiene la reducción en el presupuesto, es efectivamente comunicarles a nuestra ciudadanía, a nuestros funcionarios, de que es el gobierno el que quiere imponer su programa de gobierno, pero no a favor de los pobres, sino que específicamente para salir repotenciado para una posible elección nuevamente. Ese es el, ¿cómo se llama? El foco que tiene el gobierno, no es otro más, ¿ya? O sea, esta cosa de estar con la pantallita, con las cajas de mercadería es algo muy farandulero, ¿ya? Pero yo creo que nosotros debemos ser denunciantes de estas situaciones, o sea, de cómo se está utilizando, ¿ya?, esta pandemia en favor, ¿ya?, de una mejora de imagen, ¿ya? Porque refinanciar, y ahí me asalta otra pregunta. Nuestros parlamentarios o los parlamentarios que existen hoy día que son de la oposición, ¿cuál es el feedback que tiene con Hacienda? ¿Cuál es el feedback que tiene con nosotros como trabajadores, con ANEF, con la CUT? ¿Cuáles son las conversaciones que tenemos nosotros con ellos para poder llegar y hablar en este gran acuerdo que supuestamente se va a hacer? Que yo en realidad no estoy muy cierta de yo creo que me dedicaría en lo que tú dijiste en un principio, que es netamente lo que quiere hacer el gobierno, cómo lo quiere hacer, ¿ya?, y a costa de quiénes los quiere hacer. Para mí esos son como los tres hitos importantes, porque lamentablemente el impuesto a los súper ricos pasa por un acuerdo en el Congreso, pasa por un acuerdo en el Senado, y ya sabemos perfectamente que hay algunos que se dan vuelta a último momento. Eso es... Vale, gracias, Vamos con un par de preguntas más. Damos espacio para que formulen las preguntas de Gino, y pasamos a Manuel para que las responda en conjunto, ¿te parece? Entonces, Cristian, por favor, tu pregunta, y después Gina, y después pasamos a la respuesta de Manuel. Gracias. Hola, Manuel, gusto en saludarte siempre. Gusto saludarte, sí. Igualmente. Y también se agradece tu presentación, siempre tu claridad para estos temas, y voy a inventar un verbo, tu gremialización de los temas complejos, siempre se agradece. Mira, yo te quiero poner en una situación que puede ser un poco compleja, pero es ficticia. Pero, digamos, hacer ficción porque quizá falte mucho para que pase, pero hemos escuchado de parte de los diputados de la UDI la intención de pedirle al gobierno que no haya reajuste para el sector público este año. Con el escenario que tú ves y con la experiencia que tú tienes como parte de la mesa y todo, y por el escenario presupuestario que se ve, ¿cómo ves todo ese escenario? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Tenemos que empezarnos a poner, digamos, nerviosos con este tema? ¿O es un tema que solo se tira por populismo y no tiene mucha base? Es porque es un tema que nos va a golpear en algún momento. Uno dice, falta mucho, pero los meses están pasando muy rápido, y me interesa porque tuvimos un tema con las remuneraciones, que en algún momento la misma ley, digamos, que hizo rebaja parlamentaria, podía habernos golpeado. Por suerte pareciera que no, pero este tema del reajuste se está escuchando fuerte, y es un tema populista, pero podría tener piso. Por eso quería pedirte tu opinión para saber a qué nos atenemos. Eso es. Gracias, Manuel. Gracias, Cristian. Gina, por favor, tu pregunta. Hola, Manuel, y bueno, y hola a todos los que se han podido conectar a esta video. Creo que una vez más me sumo a todas las felicitaciones, Manuel, y darte las gracias por la voluntad que has tenido de hoy día unirte con nosotros en este tema súper especial del que estamos viviendo. Yo, mira, iba a tocar el tema, bueno,
también es un tema que yo creo que a todos como dirigentes nos importa bastante, que es el tema de la salud y la seguridad laboral de nuestros colegas. Aquí cuando se habla de la rebaja presupuestaria, nosotros tenemos una circular que es la circular número 15 desde el Ministerio de Hacienda. Prácticamente esa circular es como una circular de interpretación en cuanto a la rebaja presupuestaria. Nosotros con el servicio hemos tenido reuniones, también ellos nos han explicado que ellos han tenido que hacer contrapropuesta a la DIPRE o al Ministerio de Hacienda en cuanto para asegurar las remuneraciones de los funcionarios públicos. Pero a mí lo que me ha llamado la atención con esta circular 15, y aprovecho que están el resto de los dirigentes de todo el país, es la situación que nosotros tenemos por una circunstancia, colegas que cumplen hoy día suplencias y reemplazos por licencias médicas, ¿ya? Y hoy día a nosotros, en una de la rebaja presupuestaria, nos han rebajado las licencias médicas, han dejado solo los que están haciendo licencia médica por hijos menores de 1 año y por licencias maternales. Tenemos licencias médicas de funcionarios que en este caso son enfermedades, muchas de ellos catastróficas, y hoy día esos funcionarios que estaban haciendo suplencia por esas licencias se les ha caducado el contrato, siendo que nosotros como directiva nacional hemos hecho todas las gestiones ante la administración del servicio, diciendo que estas son unas licencias, contratos de continuidad y no nuevos contratos, ¿ya? Entonces, yo creo que ese tema también es un tema que hoy día debe ser un tema no solamente abordado por la Tesorería General y por la asociación, sino que es un tema, digámoslo, país, porque aquí el servicio público está dejando hoy día funcionarios cesantes. ¿Ya? Gracias, Manuel. Gracias, Gina. Adelante, Manuel. Hoy aprovechando un poco, estoy con el micrófono. Es una consulta, si existe una consulta mía, una estimación de cuáles son los niveles de recaudación que se podrían obtener a través de un impuesto a los súper ricos y qué alcance podría tener, porque, por ejemplo, tú mencionabas que habían 2 fragatas ahí que podrían haber sido 5.700 respiradores, que eran mucho más necesarios. Entonces, respecto de estos volúmenes de dinero que manejan los súper ricos, ¿cuánto podría de eso llevarse en términos reales hacia impuestos? ¿Qué volumen de dinero, qué cantidad de recaudación se llegara a tener y cómo eso se podría traducir en beneficio hacia la ciudadanía? Esa sería la consulta. Adelante, Manuel, gracias. Perfecto. A ver, mira, lo que dice Blanca. Bueno, primero saludar a Blanca, que no es fácil, menos para las mujeres hoy día, porque están haciendo todo a la vez, digamos, están viendo a los niños, viendo la comida, viendo el trabajo, por tanto, se les pone más pesado que lo normal, que lo costumbre, lamentablemente. ¿No? A ver, sí, en la misma línea que se nos plantea anteriormente, el impuesto a los super ricos aparece como algo idílico, plantea ella. Bueno, déjenme decirle que el impuesto a los super ricos no es una utopía que no exista. En muchos países desarrollados existe el impuesto a los super ricos. O sea, esto no es una cosa ni siquiera tan novedosa, digamos, ¿no? Para nada. Existe importante. En Francia es bien importante, en varios países europeos es muy significativo, ¿ya? Respecto al porcentaje, 2-3% del PIB, digamos, lo que no es menor, ¿ya? Y por tanto, el hecho de que podamos avanzar allá, claro, sin movilización social, sin contrapeso al mundo social, eso es una utopía. Eso no va a poder ser porque ellos jamás se van a autograbar, ¿ya? El carácter insaciable de los más ricos, los poderosos, no tiene límites. Eso es consustancial al capitalismo, digamos, ¿ya? Y por tanto, no esperemos que va a haber un ataque de humanidad y ellos se van a agravar con el impuesto. Eso no va a suceder, lamentablemente, ¿ya? Ahora, la misma Blanca nos plantea el tema de qué se está haciendo con los parlamentarios, hay un feedback, algo.
Bueno, esta es una pega que, aquí está el control social que los servicios tienen, que ustedes, las asociaciones tienen que tener de la NEF, esto tienen que planteárselo a la NEF, tienen que estar hablando con la NEF respecto de cómo lo está haciendo, porque no es dable que se nos estén recortando el tema y qué estamos haciendo nosotros y nuestras organizaciones para ello. Ustedes deben hacer lobby parlamentario directo, deben manifestarse por esto, deben usar las redes, deben presionar a la NEF. Ahora, el día de ayer, creo que era el día de ayer, Montes planteaba que él estaba convocando, creo que fue ayer, a una reunión para hoy y estaba convocando a las fuerzas vivas, a las fuerzas sociales. Yo entiendo que la NEF fue convocada a esto. Hoy día, no sé a qué hora, creo que en la mañana, había una reunión con el diputado Montes justamente para escuchar las voces de los gremios, entre ellos la NEF, respecto a este tema, porque ellos están acudiendo a la construcción de este plan de emergencia y él planteaba que era necesario escuchar a los gremios y, por tanto, esa reunión quizás si fuera la mañana ya tiene que haber sido, y a mí me parece muy relevante que ustedes hablen con PPP, con el presidente, con la gente de la NEF para decir, bueno, en qué estamos, en qué va, porque la NEF va a ser viva en la medida que ustedes la estén vigorizando también, ¿ya? Entonces, sí existe esa posibilidad, y bueno, las organizaciones tienen que aprovechar esos espacios, ¿ya? Cristian, a quien no veía hace tiempo y me alegro, espero que estés bien, Cristian, y tu pareja también, que es de fuera, me imagino que su familia ojalá también esté bien, ¿ya? Claro, nos hemos enterado por la prensa, Chile Vamos sacó una propuesta ya más formal de que nadie que estuviera sobre los 750.000 pesos tuviera reajuste, ¿ya? Empleados públicos, ¿ya? Y me plantea así, debemos preocuparnos hasta donde es algo estrictamente discursivo y populista. Yo creo que debemos preocuparnos bastante. Como ustedes saben, yo soy parte de la mesa del sector público, me toca negociar con los distintos ministros, el año pasado con Briones, digamos, y Briones planteó que todos aquellos trabajadores que estuvieran sobre el 1,5 millones, creo que decía, no sé si era 1 millón o 1,5 millones de renta, eran parte del quintil más rico de la población chilena, ¿ya? Y como eran parte del quintil más rico de la población chilena, no debían tener reajuste, ¿ya? O sea, esto ya fue, o sea, Briones, lejos de ser un técnico, Briones es un militante de derecha, Briones es militante de Bópoli, que es partido gobierno. O sea, aquí lo que pasa es que él aparece como un niño con cara de ángel de la Católica, muy técnico, muy pulcro, pero él es instalado ahí en su calidad de militante de derecha de la coalición de Bópoli. No es un tipo que no llegue con ideología a este tema. Y por tanto, en ese marco ideológico es que el año pasado él plantea este reajuste diferenciado y plantea que una parte importante de los trabajadores públicos son parte del quintil más rico, porque él hace esa distribución a sus cortes de quintiles para salvaguardar a este corte del 0,1% que son los súper ricos, ¿ah? Porque donde están los recursos son ahí, en realidad. Entonces, cuando hacemos estos cortes en 5 partes, y decimos ustedes son parte de la parte clara, porque eso aguanta todo ese quinto, ¿ah? Pero él elude este corte más fino, donde efectivamente se da cuenta de que estos súper ricos son dueños siendo ellos la nada del país, son dueños de 1/3 de la riqueza que se genera en el país, ¿ah? Y si uno suma toda su riqueza, ellos son dueños de un equivalente de riqueza de lo que el país produce en todo un año, de un PIB nacional, ¿ya? Entonces, por eso la importancia de poder grabarlo. Ahora, yo creo que esto no solo es populismo, en términos discursivos hoy. Yo creo que esto es que el gobierno está tratando por fin de sacar su programa adelante, que no lo podía sacar, menos el año pasado con el nivel de estallido social que hubo, ¿ya? Y entonces hoy día está aprovechando la crisis sanitaria para llevar adelante su programa estructural, ¿ya? Esta cosa del presupuesto base cero es recortar y ejibarizar el Estado, que es algo que la derecha siempre ha querido. Y lo está haciendo hoy día en términos de decir, mira, con el tema de la pandemia, esta cosa de congelar los salarios de los trabajadores públicos es una tremenda señal para el mundo privado, ¿ya? Entonces, para ellos es importante. Y yo creo que ellos se van a jugar por eso. O sea, hoy día no va a ser fácil instalar la mesa de negociación y no va a ser fácil esa discusión. Yo he estado conversando con la gente, yo soy asesor de la mesa del sector público, como ustedes saben, ¿ya? Y se está viendo eso, ¿ah? Y yo creo que este es un tema donde la NEF es un pilar fundamental de la mesa del sector público que ustedes deben estar planteando ahí en la NEF para que esto se vea, porque si no, vamos a tener un congelamiento de salario, y un congelamiento de salario es una pérdida de poder adquisitivo, porque la inflación, igual van a haber grados de inflación, y por tanto vamos a tener menos, y se sienta un precedente que es nefasto, ¿ya? O sea, es más grave que populista. Yo creo que es un tema que se va a estar planteando, y me preocuparía mucho que salga en el plan de emergencia. O sea, hay que estar atentos. Ese es el tipo de cosas que hay que estar viendo con los parlamentarios, ¿ya?
Gina plantea temas de salud de los funcionarios, me parece muy importante, y plantea el tema de la circular 15, y plantea el tema de las licencias médicas. A ver, yo creo que aquí hay que resistir de que los funcionarios vuelvan muy temprano, porque eso es arriesgar la vida de nuestros funcionarios y funcionarias, ¿ya? O sea, lo que se intentó hacer con el plan de retorno seguro era demostrarle al mundo privado de que el gobierno ponía a su ejército de trabajadores públicos ya trabajando y por tanto en la empresa privada tenía que pasar lo mismo. Era un efecto de demostración que lo usaba usted como carne de cañón en primer lugar, ¿ya? Hay que evitar que eso suceda porque aquí está en juego la vida, ¿ya? Que es lo fundamental, ¿ya? Y por tanto tenemos que cuidar a nuestros funcionarios, ¿ya? Ahora, la circular 15, si bien es cierto, plantea estos temas de recorte que tienen que ver con hacer caja este año para inyectar en salud. Yo creo que ahí hay que estar en la discusión. Yo entiendo que se está evaluando la posibilidad de hacer un tercer recorte y hay que estar atento con eso, ¿ya? Usted estar atento con eso significa estar en contacto con nuestros propios compañeros y compañeras de trabajo que trabajan en el área de presupuesto. Estarles preguntando a ellos, digamos, ¿ya? O sea, ustedes, porque una cosa es el recorte para este año, que hemos tratado de hacer contención, no hemos podido mucho, digamos, pero otra cosa es en la circular 21, que trae el recorte del año 2021 para adelante, ¿ya? Ese marco presupuestario, ¿ya? El exploratorio ya llegó a los servicios, llegó hace una semana a los servicios, ¿ya? Y eso viene con 3 escenarios. Viene con un escenario de recorte del 10%, viene con un segundo escenario de recorte del 15% y viene con un tercer escenario que prioriza Hacienda, se lo ha planteado a sus servicios, con un recorte de un 20%, que es el prioritario. Y además no te deja no ir más allá de ese recorte, o sea, vienes con ese techo topado, digamos, ¿ya? Y esto es un recorte no para este año, no para hacer caja este año, sino que es un recorte para el próximo. ¿Qué explica este recorte de aquí para adelante? Bueno, uno, yo ya lo decía, hay una razón ideológica, pero dos, hay una razón de cumplir esta meta del balance estructural, ¿ya? Y yo creo que ellos tienen previsto que si toman deuda, porque cuando usted toma deuda, que yo creo que algo de eso va a salir, si usted toma deuda, usted tiene que pagar esa deuda el día de mañana. Y pagar esa deuda significa que usted tiene que disponer de recursos para pagar esa deuda. Entonces, hay una discusión en el mundo económico, más especializado, que dice, bueno, para pagar esos intereses de la deuda y el principal, el día de mañana, vamos a tener que subir los impuestos, porque vamos a pagar la deuda. Entonces, la mirada del gobierno es no subir los impuestos, sino que hacer caja apretando el cinturón a los servicios públicos. Y ahí está la verdadera razón también del presupuesto base cero ajustado. A mí me pidieron un video, yo voy a tratar de la tarde quizás haga un video con eso para la NEF. Lo último que nos preguntaba José respecto de si hay estimaciones. Bueno, sí, yo algo decía. Las estimaciones que hay, los súper ricos se habla del orden de 140 familias, ya los ricos son un número de miles un poco más grande, pero si a ese universo nosotros lo grabamos con un 2,5%, nosotros generaríamos del orden de 6.000 a 5.000 millones de dólares. Es del orden de 6.000, pero uno establece que no siempre es fácil capturar ahí el stock de riqueza, ¿ya? Y por tanto podrías tener algún nivel de evasión no menor, y por tanto, si uno sincerara esa cifra, podría estar hablando de 5.000 millones de dólares, ¿ya? Entonces, y por eso yo decía, mira, si hacemos un mix de fuente de financiamiento, con impuestos a los ricos y súper ricos, tiene 5.000 millones de dólares, con esta grabación de 2,5, ¿ya? Fíjate que ahí estamos hablando de un pago por una vez. Uno podría discutir, y me parece todo correcto, discutir que sea más permanente, ¿ya? Podría echar mano no a todos los fondos soberanos, sino con la mitad de ellos, digamos, otros 5.000, en el Fondo Económico de Estabilidad Social, que hoy día estamos en los 10.000, y podrías endeudarte no por tanto, sino que por orden de 5.000, aprovechando las tasas y el espacio que tiene Chile para eso. Y eso te generaría un fondo de 15.000 millones de dólares que te podrías inyectar 12.000 a las familias, ¿ya? Y 3.000 a las minipymes. Desde eso estamos hablando en números. Eso va a ir a la muy corta última tanda de preguntas, porque yo tengo una reunión después, y cerrar. Pasamos, mira, hicieron consultas, estaban en la lista, estaba Jenny, que esto de repente se pone un poco más lento, estaba Jenny Morales, Jacqueline Mancilla y Fabián Verdugo, y ahí estaríamos cerrando. Adelante, Jenny, por favor.
Bueno, saludarlos. Soy del secretario de Copiapó, nueva en esto. Agradecer a Manuel. Ya había tenido la oportunidad de haber escuchado la presentación de la ANEF nacional en unas semanas anteriores. Bueno, y en relación a la rebaja que los diputados de derecha están solicitando del reajuste, a mí me parece también relevante saber qué es lo que está ocurriendo con las metas de nuestros servicios, y bueno, y así también con las metas de todos aquellos servicios públicos de cuales dependen nuestros ingresos para el próximo año 2021. De ello, hasta el minuto, no he sabido nada, creo que nadie sabe nada, y me imagino que al gobierno, por supuesto, que le conviene no cumplir las metas, obviamente, porque así es la rebaja también de presupuesto para el próximo año. Y también llevaría a que dirían que con ese presupuesto tranquilamente el Estado va a poder continuar funcionando. Esa es mi pregunta y la pregunta de mis colegas también, que es quienes preguntan constantemente qué pasa, porque nadie da respuesta en relación a eso. Un gusto haberlos saludado, que estén muy bien. Gracias Jenny. Jacqueline, por favor, tu consulta. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Nuevamente, Manuel, un gusto poder saludarte y agradecer esta instancia. Y la pregunta más bien es una reflexión, o es pedir tu opinión. ¿Cuál es la importancia que tenemos nosotros como dirigentes sindicales frente a esta pandemia? ¿Cómo debemos enfrentar, no solamente en Santiago, sino también en provincia? Esa es mi pregunta, Manuel. Gracias, Jacqueline. Fabián. Ok. Una reflexión. Fabián, ¿tú? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ya. Sí, hay una reflexión también. Sí, se escucha bien. Para compartir. Hace unas semanas atrás, bueno, Manuel tiene que conocer perfectamente la materia también, que nos afecta a todos, también va a ir seguramente en todo este paquete de medidas, etcétera, que afecta a funcionarios del sector público, pero también a la población en general, que tiene que ver cómo nosotros podemos enfrentar un retiro, una pensión. Ahí está Olmos, que prontamente se va a acoger a jubilación, y cómo enfrenta también el Estado chileno esta situación ante esta crisis económica en el tema de pensiones. Decirle que, por ejemplo, hay 5 propuestas distintas del sector de oposición ante la propuesta que va de reforma previsional que plantea el gobierno, ¿cierto? Y que es importante que cada uno de nosotros las conozca. No sé si ahí Manuel puede conocer alguna de ellas, que hay 5 distintas. Una, le puedo señalar que Paula Benavides representa, Hernán Frigolet también es tesorero general de la República, también entrega una propuesta por parte de colectividades políticas, Gonzalo Marnet, Fundación Sol con su representante, y también Emanuel Riesco. Entonces es importante en esa materia ver cómo Estado chileno vamos a enfrentar una situación como esta, que también se nos viene posteriormente. La pandemia va a pasar, pero lo otro también es importante tenerlo claro. Manuel, una opinión con respecto a enfrentar esta reforma previsional por parte tuya también. Gracias. Ok. Vale, gracias Fabián. Adelante, Manuel. Sí. Oye, me queda 1 o 2 minutos porque no quiero atrasarme en la otra video. Me están esperando en la otra video. Tengo aquí en el WhatsApp ya el tema. Mira, muy rápido. A ver, yo creo que lo que plantea Jenny es un tema muy relevante y muy concreto, y creo que ahí la ET, ahí Juan, hay que meterse, porque nosotros evidentemente no vamos a poder cumplir metas que estaban diseñadas para un escenario de normalidad, ¿ya? Entonces, las metas que se han propuesto en los distintos servicios, yo no manejo el caso concreto de la ET, pero sí manejo de otros servicios, digamos, son metas que, bueno, el caso de impuesto interno, son metas que fueron diseñadas sobre la base de un año normal, que evidentemente en año no vamos a cumplir. Por tanto, si nos exigen un pago de PMG contra metas que no podemos cumplir, en el caso de ustedes también, PMG y el tema de la recaudación en específico,
no es dable cumplir. Entonces, y nuestros ingresos caerían, ¿ya? Por tanto, aquí la ARE tiene que pedir reunión con el director del servicio, ¿ya?, para poner este tema en agenda y usar, por lo menos en el PMG existe este tema de condiciones de fuerza mayor, uno pudiera revisar las metas, hay una cápita, por tanto hay que meterse en eso. En el tema de la recaudación específica de ustedes, este incentivo específico que ustedes tienen, no conozco el detalle de la ley, pero me imagino que tiene que haber una cláusula de salida, pero hay que verlo. Y si ustedes no ponen este tema en agenda, puede pasar cualquier cosa. O sea, perfectamente podríamos estar con recortes en el cumplimiento de eso, en el devengo que se va a pagar después, ¿ya? Y en consecuencia yo ahí sugeriría que el directorio le pida una reunión a la autoridad del servicio para ver cómo se revisa el cumplimiento de metas y las metas se puedan cumplir de acuerdo a las condiciones concretas que ya tenemos, no respecto a parámetros que fueron fijados en otro escenario, ¿ya? Bueno, lo que dice mi querida amiga Jacqueline de Valparaíso, la importancia de los funcionarios en esto, yo creo, Jacqueline, que es vital, digamos. O sea, fíjense ustedes que cuando... No se escucha, no se escucha. Se apagó tu micrófono. Se cortó el audio, Manuel. Algo ocurre. Ahí está nuevamente habilitado. Sí, les decía yo que cobra plena importancia. Recuerden ustedes que cuando se planteó esta política de retorno seguro a los funcionarios públicos, quienes se levantaron contra esa medida y lograron parar esa medida, porque ahí todavía no se disparaban los casos como se dispararon ahora, ¿ya? Fueron ustedes, fue la NEF, digamos, que salió al tema, salieron a rechazar la medida con mucha fuerza, hicieron un fuerte lobby parlamentario, hicieron que la sociedad y los políticos parlamentarios se pusieran esto. O sea, fue el desplazamiento de ustedes como movilización lo que paró el retorno seguro, si no, nosotros hubiéramos empezado a tener a miles de funcionarios contagiándose en las calles. Por tanto, el rol de ustedes es clave, ¿sí? Y en esto sí tenemos que ser creativos, porque no es fácil hoy día. Nosotros somos fuertes en la calle, ¿ya? Y cuando nos arrebatan la calle, porque nos la arrebata una pandemia, y en eso hay que ser responsables, no podemos mandar a la gente a enfermarse, por el contrario, nosotros somos los que más, el pueblo cuida al pueblo, ¿ya? Pero tenemos que buscar formas de desplegar una presión que tenga resultados. En eso hay que echar mano a la creatividad, hay que construir, digamos, fórmulas hoy día que nos permitan hacer valer nuestra fuerza aún desde nuestras casas, ¿ya? Y finalmente, porque estoy más que en los descuentos, lo de Fabián. Sí, yo creo que el tema de las pensiones, o sea, hoy día es una oferta de financiamiento muy relevante. Hay que ver cómo hacemos que se ponga en esta crisis, pero también es un tema muy difícil porque en realidad lo que son las AFP en el modelo chileno son un canal de recursos para los grupos económicos nacionales y transnacionales, y por tanto es una palanca de poder muy importante. O sea, el poder de los grupos económicos hoy día se asienta en administrar plata, tanto social como políticamente, me refiero políticamente como espacios de poder, porque ellos nombran directores y todo con cargo a nuestras platas, ¿ya? Entonces, y son una inyección de recursos hacia el mundo, hacia transnacionales y todo, que van a resistir mucho que nosotros toquemos eso. Entonces, esa es una gran batalla. Hay una fuente de financiamiento que hoy día hay que tocar. Nosotros debemos estar viendo cuáles son las propuestas que hay ahí. Ahora, la ofensiva que viene del lado del gobierno, yo leía la entrevista de Edwards en La Tercera, por ejemplo, ellos van a hacer concesiones a nosotros en temas de corto plazo y coyunturales. O sea, ellos van a hacer concesiones en cosas que no toquen lo más fundamental, esencial y permanente del modelo. Ellos están dispuestos y van a hacer concesiones en cosas transitorias y muy ad hoc, muy coyunturales, de un poco de mayor gasto, ¿ya? Pero nada, no van a hacer ninguna concesión en términos estratégicos, ¿ya? Para que eso se mueva, se requiere una movilización mayor nuestra y se requiere que no haya un aplazamiento del plebiscito. Hay que buscar fórmulas para que el plebiscito, que ahí se juega lo estructural y ahí están los temas de GTP, etcétera, ese plebiscito se haga, y si es necesario, como en otros países, que se voten 3, 4 días para que lo hagamos con distancia social, bueno, hay que buscar esa fórmula. En eso hay que estar atentos, porque ahí se juega lo estratégico. Yo les agradezco enormemente la atención que han tenido, estamos en el límite del tiempo, celebro enormemente a la directiva, a Juan, que hayan impulsado esta iniciativa. Creo que ha sido muy rica, ha tenido una conversación muy
me sentí muy relajado conversando con la ET, la verdad es un diálogo muy cercano con ustedes, quizás más que en otro espacio que sea con más gente, ¿ya? Y nos estaremos comunicando. Yo soy un asesor permanente de ustedes por muchos años y agradezco la confianza de trabajar que ustedes tienen con nosotros, ¿no? Así que muchas gracias a todos, cariños y cuídense. Gracias, Manuel. Chao, Manuel. Alguna otra oportunidad, por supuesto, para continuar con tu compromiso. Y le damos la palabra a don Juan para que haga sus comentarios respecto de cómo ha sido esta oportunidad que tanto nos ha beneficiado. Gracias, Manuel. Okay. Y estamos en contacto. Sí, por supuesto. Cualquier cosa, volvemos a hacer otro encuentro. Vale, gracias. Adelante, don Juan. Bueno, mira, sí, yo creo que nosotros como dirigentes sindicales, como líderes de opinión, tenemos la obligación de manejar algunos antecedentes y elementos de este carácter y también de otro tipo, digamos, ¿no? La única posibilidad de poder entender el universo en el cual nos movemos es sin duda, digamos, ¿cierto?, tener el conocimiento político, económico, social, digamos, ¿no?, en el cual estamos circunscritos. Por lo tanto, todos estos datos, todos estos antecedentes, todos estos insumos son sumamente importantes. Uno no tiene por qué estar de acuerdo con todo, digamos, ¿no? Son necesariamente, digamos, ¿cierto?, insumos. Son elementos de los cuales tenemos que rescatar, ¿no es cierto?, aquellas cosas que para nosotros nos puedan servir para potenciar nuestro propio ideario, digamos, nuestro propio ideal de sociedad y nuestro propio visión, digamos, de lo que nosotros pretendemos construir, ¿no? Y creo que estas conversaciones son útiles por eso, ¿no? Son útiles por eso. Ojalá pudiéramos tener ejercicios de otra naturaleza. Hay varios temas que están cursando. La pandemia ha puesto en el centro una serie de debates que quizás siempre han estado, siempre han estado. El tema está que como ahora lo estamos haciendo a través de la pantalla, ¿no es cierto?, como que se potencian, como que se actualizan, ¿no? Y como que estamos más atentos, me parece, ¿ya? O sea, el tema del presupuesto siempre ha estado, los recortes, ¿no es cierto?, el tema de la inestabilidad y la inequidad, ¿no?, el tema del juego económico, el tema de los poderes fácticos, etcétera, 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 ¿no? Pero el hecho de que hoy día estemos interactuando, digamos, con la pantalla, me parece que lo pone nuevamente en el centro, es otra forma de enfocarlo, ¿no es cierto?, se precisa de mejor forma y creo que eso también hay que tratar de sacarle algún provecho, ¿no? Tengo la impresión de que quedaron algunas preguntas. Hay una pregunta que el compañero Bielma hizo respecto del tema, la hizo por el chat, respecto de que el tema del impuesto a los súper ricos, si era o no, ¿no es cierto?, una atribución de la Presidencia de la República, digamos, ¿no? Porque alguien hizo una intervención señalando que el gobierno no va a aceptar, ¿no es cierto?, de legislar al respecto. Y tengo entendido que esto no depende del gobierno, ¿no? O sea, hoy día se ha ido sumando, porque estamos hablando de una reforma constitucional, ¿no? Y ha habido, digamos, ¿cierto?, una sumatoria de posición al respecto. Hay muchos diputados que se han sumado a esta iniciativa que surgió con una de las bancadas de la Cámara, ¿no? Y se han ido sumando de a poco varios actores más, digamos, ¿no? Y en la medida que tengamos, digamos, el respaldo y los apoyos respectivos, los apoyos legislativos respectivos, obviamente que esto va a tener que ser más allá de la oposición o no con el gobierno, digamos, del gobierno. Me parece que eso es sumamente importante. Manuel hizo una aseveración sumamente clara y precisa que tiene que ver con los lobbies políticos, como nosotros los llamamos a veces, ¿no? Esto de conversar con nuestros parlamentarios en nuestras respectivas zonas. Creo que es un tema gravitante. Yo sé que la mayoría de nosotros estamos, digamos, ¿cierto?, remotamente trabajando, estamos en nuestra propia casa, que sea, en fin, qué bien que eso se produzca, digamos, ¿no? Pero busquemos fórmulas de estar en contacto con los parlamentarios. Algunos tienen una llegada directa y concreta a los parlamentarios, y pongamos un antecedente de que nosotros como servidores públicos, como líderes de opinión del sector público, estamos bregando porque efectivamente ellos también se asuman con su voto, se asuman con su respaldo a esta iniciativa parlamentaria. Creo que eso es sumamente importante.
Hay otros temas, compañeros, que surgieron, ¿no? Que surgieron, bueno, que tienen que ver con la presentación también. La compañera de Copiapó pregunta sobre el tema de las metas y hace juicio sobre el tema de las metas. Nosotros hemos estado ocupados en este tema desde el inicio de la pandemia, en la primera videoconferencia con todos los dirigentes, aproximadamente, ¿cuánto hace tiempo? Hace un mes y medio atrás o 2 meses atrás, ¿no? Se tomaron una decisión al respecto, se tomaron medidas, se constituyó una comisión técnica, ¿cierto?, que iba a analizar este tema, que iba a elaborar una propuesta propia. Se han solicitado, digamos, ¿cierto?, opiniones, ideas, sugerencias, ¿no es cierto?, a los directorios provinciales. Algunos han hecho una muy buena aporte al respecto, ¿no? Estamos viendo que efectivamente la modificación a las metas tiene que hacerse sí o sí, ¿no? El servicio está trabajando en eso. Tenemos el encargado técnico, el director técnico que encabeza esa comisión técnica, ¿no es cierto? Ha estado en contacto con la gente de la UJI. O sea, tenemos un avance. Hay un avance importante allí que tendrá que traducirse en algún momento, obviamente, en la modificación que todos esperamos que se haga, digamos, ¿no? Ninguno de nosotros va a estar cruzado de brazos viendo cómo perdemos meta o cómo perdemos ingresos, digamos, ¿no? Estamos en eso, compañeros, estamos en eso y obviamente quizá habrá que presionar un poquito más, pero de que hay un inicio al respecto, hay un inicio muy bueno, ¿no? Decirle que nosotros un ratito más tenemos que desconectar el tiempo, porque las 2 tenemos otra reunión, alguien preguntaba por una reunión que habíamos gestado, solamente señalar de que habíamos tomado como iniciativa como directorio nacional, tratar de mantener una comunicación con los directorios provinciales más segmentadamente para poder también tratar temas más locales, ¿ya? Habíamos visto que una buena opción era el tema de hacerlo por zonas, ¿no? Tal cual está estructurado el tema de la zona de capacitación. Hicimos un primer esfuerzo la semana antepasada que nos falló, ¿no? Porque habían 2 directorios provinciales que tenían otras actividades, ¿no? Y habían priorizado por esa actividad. La idea es continuar con eso, la idea es hacerlo, ¿no es cierto? La idea es concretarlo. Entiendo que no siempre vamos a estar todos disponibles para participar de estas reuniones, ¿no? Pero la idea es avanzar con aquellos que ¿cómo se llama?, que puedan conectarse de vez en cuando. Queremos insistir con la primera zona, con la región de Tarapacá, ¿no es cierto? Yo creo que lo vamos a tratar de concretar la próxima semana y, por supuesto, ir recorriendo la zona sur, digamos, hacia el sur, mejor dicho, y poder concretar la reunión con el máximo de dirigentes provinciales. Sin perjuicio, compañeros, sin perjuicio de que cualquiera de ustedes y sus directorios que quieran comunicarse con nosotros a través de este formato, lo puedan hacer, digamos, ¿no? No tenemos problema en eso. Está pendiente una segunda asamblea virtual, ¿cierto?, con todos los dirigentes provinciales, que pretendemos también completar, ojalá antes que termine la quincena, ¿no?, de este mes, para efectivamente seguir avanzando y dar rendir cuenta, digamos, de aquellos acuerdos que hemos tomado con anterioridad. Por lo tanto, ante esa pregunta, solamente manifestarle que vamos a insistir, ojalá para la próxima semana, con la zona norte. Los temas que queremos abordar son estos mismos temas, cómo se está implementando la situación del plan de contingencia, el retorno de algunos colegas, las medidas de protección, los insumos de protección, etcétera, ¿no? El tema de las metas, el tema de los posibles impactos que tenga la rebaja presupuestaria en algunos directorios provinciales, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Pero son temas, digamos, de manejo local para poder tener también un seguimiento más del callo en estas cosas. Creo que, compañeros, con todo, hemos tratado de estar atentos a todas las situaciones que van surgiendo, digamos, ¿no? Decirle que en la reunión del día viernes pasado con la señora tesorera general, hicimos un petitorio que no fue bien acogido por parte de la autoridad, de parte de la administración, ¿no? Donde no pedíamos una gran cosa, lo que estábamos diciendo es que se mantuvieran las iniciativas, digamos, ¿cierto?, de contención que hoy día existen en muchas ciudades. Nos llena, digamos, de cierta satisfacción decir que seguimos manteniendo a más del 80% de nuestros funcionarios a buen recaudo en sus casas. Eso es bueno. Seguimos manteniendo ese universo de colegas, seguimos trabajando con el mínimo de lo mínimo en algunas localidades, en algunas tesorerías provinciales, ¿no?
Seguimos avanzando en el tema de los insumos, que también es un tema menor, y por supuesto estamos atentos a otras medidas más, ¿ya? Y nosotros lo que hicimos en realidad fue ir un poquito más allá. Santiago se ha convertido hoy por hoy en el centro de la crisis, digamos, ¿cierto?, sanitaria, ¿no? Y necesitamos, quizás nosotros pensamos tomar medidas de más alcance, digamos, ¿cierto?, aquí en la región metropolitana, ¿no? Pero uno de los logros importantes que se logró establecer el día viernes fue la instalación de una equipo de contingencia, servicio AET, que va a sesionar todos los días viernes, va a partir de este viernes, ¿no es cierto?, donde la idea es poder coordinarnos, la idea es poder avanzar en aquellas problemáticas que van surgiendo. Entendemos que no todo el mundo, digamos, mastica chicle y camina al mismo tiempo, digamos, de la misma forma, y la idea es que podamos efectivamente, esa reunión de los días viernes, ese equipo, digamos, de coordinación pueda efectivamente poder resolver algunos de los temas que van surgiendo en la región y también en Santiago. Si ustedes nos alimentan con los reportes que nos han estado entregando algunos, hay algunos que efectivamente diariamente nos van mandando reportes, y por tanto nos permite tener una fotografía un poquito más clara de lo que está pasando en regiones, te agradeceríamos un montón que nos pudieran alimentar con ese tipo de información, cosa que los días viernes efectivamente pudiéramos tener los insumos necesarios como para poder también contrastarlo con lo que el servicio tenga, ¿no? Esperamos que esa comisión dure lo que tenga que durar. Eso significa, ¿qué cosa, compañero? Que tendrá que durar hasta que dure esta pandemia, digamos, ¿no? Y mientras más pronto se resuelva el tema de la pandemia, ojalá, digamos, ¿no es cierto?, no tengamos que extender por mucho tiempo más, digamos, ¿cierto?, este funcionamiento de emergencia que hemos establecido con la institución, ¿ya? Solamente cerrar con un tema que no ha sido menor, ¿no? Ha sido un poquito más o menos polémico, compañero. Esto de una serie de correos que han llegado de parte de ustedes, urgiéndonos, digamos, ¿cierto?, por suscribir un convenio con la empresa de gas, ¿no? Nosotros estamos llanos a dar cualquier solución que signifique, digamos, ¿cierto?, mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestros compañeros, y si significa, digamos, una compañía que ofrece ventajas en valores u otros más, por supuesto que vamos a acceder a ello. Esa es la reunión que tenemos hoy día a las 2 de la tarde con la ejecutiva del IPIGAS, donde se nos va a explicar ya más en detalle en qué podría consistir un posible convenio con el IPIGAS, digamos. Y si eso, que por supuesto lo vamos a contratar con ustedes, si eso es conveniente, si eso sirve, si eso ayuda, no solamente en el valor del cilindro, no solamente en el valor del cilindro, sino que también en lo que significa para el gremio como tal, digamos, ¿cierto?, en términos del trabajo administrativo, en términos de que nosotros no seamos codeudores de una posible deuda que tenga, en términos de las ventajas de otro carácter, por supuesto que lo vamos a hacer, compañero, no hay ningún inconveniente en eso, ¿no? Sin perjuicio de eso, queremos también señalarle a ustedes que los directorios provinciales, la mayoría tiene personalidad jurídica y puede efectivamente también hacer convenios propios que tengan carácter nacional también, digamos, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos estado ocupados lamentablemente en otros temas y no nos hemos permitido, digamos, meternos 100% a esto que ustedes nos han reclamado. Esperamos hoy día a las 2 de la tarde tener ya alguna claridad mayor al respecto y poder comunicarle a ustedes, digamos, ¿cierto?, cuál es la decisión de este directorio respecto a ese tema, ¿ya? Así que si nos permiten, digamos, ¿cierto?, liberarnos un poquitito para que podamos participar de la otra conversación y estar atentos a la convocatoria que hagamos para las próximas reuniones. Yo le agradezco una vez más a cada uno de ustedes por este contacto. Gracias, José Luis.